enfatizar que vivimos en un mundo que deja a millones de personas en la desprotección social, pero que estos millones de personas de cualquier manera tienen sus propios proyectos y tienen sus propias estrategias para buscar las condiciones de vida que requieren, ¿no? Entonces, en ese contexto, las personas han migrado históricamente y seguirán migrando cuando así lo necesitan, de acuerdo con sus proyectos de vida. Y lo que ha pasado con esta situación por un lado, de los cambios en las políticas migratorias, es justamente que estos proyectos migratorios de las personas se han estado viendo interrumpidos y entonces tenemos a estos miles quizá de personas que quedan atrapadas de alguna manera en el lado sur de la frontera, en las ciudades de la frontera norte de México, y que pues necesitan tener acceso a diferentes tipos de servicios y a diferentes condiciones, entre ellos los servicios de salud. En particular estamos hablando de personas cuya intención es llegar a Estados Unidos, muchos de ellos para solicitar asilo o refugio, muchos de ellos viniendo de Centroamérica, pero cada vez más quizá mexicanos desplazados por diferentes condiciones de violencia. Y tenemos también la situación de los mexicanos devueltos por las autoridades migratorias de Estados Unidos, que si bien podrían quizá internarse hacia otras regiones de México, muchos de ellos ya no tienen en México ni siquiera las redes sociales ni las conexiones como para que tengan un interés en irse a otras zonas y pueden permanecer o les conviene por diferentes razones permanecer en las ciudades de la frontera. Entonces son varios tipos de poblaciones móviles en condiciones de bastante desprotección que se están dando cita o conjuntando en estas ciudades de la frontera y que ahora con el cierre pues pueden durar más tiempo aquí y tener más dificultades. Una primera cosa que hay que entender es que en general estas poblaciones son relativamente jóvenes y por lo mismo relativamente sanas. Por otro lado, el acceso a los servicios de salud para estas personas ha sido tradicionalmente limitado. En todo el mundo el acceso a los servicios de salud para las personas migrantes es limitado, pero aquí lo que sucede es, cuando estaba todavía vigente el Seguro Popular, se implementó un sistema en el que se les daba un aseguramiento por 90 días, el cual servía para algunas cosas, pero no servía para todas, no era realmente una acción eficiente para cubrir los problemas de salud de las personas migrantes. Y ahora con el cambio que se está dando, la transición hacia el INSABI, en principio deberían tener acceso libre y gratuito a todo tipo de atenciones, pero eso en la práctica todavía no está implementado. Y entonces el resultado es que en este momento los servicios de salud a los que tienen acceso las personas migrantes han estado dependiendo básicamente de los servicios que proporcionan las organizaciones de la sociedad civil en los mismos albergues, los grupos de voluntarios que están visitando los diferentes albergues y los servicios de urgencias de los hospitales generales, por ejemplo el de Tijuana, o en otras ciudades de la frontera es similar. Entonces se está haciendo un uso excesivo y quizá incluso innecesario de servicios de urgencias, pero porque no hay otras vías de acceso fáciles a la atención en salud, y al mismo tiempo está recayendo la atención de estas personas mucho en las organizaciones de la sociedad civil. Esto implica que donde esas organizaciones no tienen tanta capacidad de trabajo, están más desprotegidos los migrantes. En este caso, se ha mencionado en otras ocasiones que Tijuana es el caso más afortunado en ese sentido porque hay más recursos y más organizaciones trabajando acá, mientras que en el lado oriente de la frontera México-Estados Unidos están mucho más desprotegidos. Pero entonces el punto es que están accediendo a servicios de salud de una manera que depende mucho, casi de caso por caso, de conexiones personales que les permiten acceder a algún servicio, y esto pues dificulta mucho la atención. Ahora, ¿qué pasa en una situación de pandemia? El Reglamento Sanitario Internacional tiene una serie de lineamientos, entre ellos dicen que los estados que son parte o que firmaron este Reglamento Sanitario Internacional deberían tener medidas sanitarias aplicables en la frontera común de territorios contiguos de diferentes estados. Pero en general el énfasis que se hace en estas medidas sanitarias aplicables se refiere a control de la transmisión de las enfermedades infecciosas. Hay realmente muy pocas medidas que se tomen en conjunto considerando esta condición de los territorios contiguos que tengan que ver con el cuidado a la salud de las personas que se están moviendo a través de esos territorios. Entonces, esta visión de que el movimiento de personas a través de las fronteras es más un riesgo para la salud, es más un vector de transmisión de enfermedades, sigue permeando muchos de los planes que se hacen sin que se vea tanto el lado de
personas que pueden tener necesidades de atención y que al estarse moviendo entre dos países, entre dos regiones o entre los dos lados de la frontera, requerirían que hubiera una serie de estrategias al respecto, ¿no? Entonces, en el caso de la frontera México-Estados Unidos, el trabajo de la Comisión de Salud Fronteriza justamente se ha dirigido a esto en muchos aspectos, pero pues es uno de los muchos que se deberían de estar haciendo o que serían posibles, ¿no? Muchos países del mundo desarrollaron, entre ellos México y Estados Unidos, obviamente, desarrollaron planes de preparación para pandemias, en particular para las pandemias de influenza. Y como decía hace rato el cónsul, el mejor momento para prepararse es antes de que suceda, el mejor momento de establecer relaciones es antes de que necesites esas relaciones. Y de esta manera, bueno, estos planes de preparación se diseñaron desde antes de que estuviera presente el COVID. Y esos planes deberían de estarse implementando ahora. Sin embargo, esos planes prácticamente en ningún país consideran a las personas migrantes, otra vez no las consideran desde el punto de vista de la atención que van a necesitar. El estudio de estos autores que seleccionaron aleatoriamente 21 países de ingreso medio y bajo, encontraron que solamente 2 de ellos tenían provisiones para la atención a las personas migrantes. El plan de preparación ante la pandemia de influenza en México de la administración anterior a la actual habla de los migrantes en 2 sentidos. Uno, los considera una de las poblaciones blanco a las que hay que dirigir mensajes. O sea, otra vez, está viendo a las personas migrantes como aquellos que podrían transmitir una enfermedad y por lo tanto requieren una educación en salud para que aprendan a tomar medidas y no se conviertan en vectores de transmisión, ¿no? Esa es una manera en la que se ve a las personas migrantes. Y hay una frase que dice que la protección de las personas migrantes es un derecho y es una responsabilidad. Pero a partir de ahí no se desarrolla y cómo se va a implementar ese derecho y esa responsabilidad. Entonces, tenemos una situación en la que si bien hay un plan que menciona a las personas migrantes, no hay realmente el detalle en ese plan de qué es lo que se va a hacer para situaciones de personas migrantes específicas. La primera que salta a la vista es, tenemos personas expuestas a condiciones de riesgo. ¿Y cómo podemos pedirles a esas personas que guarden la sana distancia y que se laven las manos si están en condiciones de hacinamiento y si pueden no tener acceso a agua, jabón y demás, ¿no? Entonces, los albergues para personas migrantes que se han implementado tanto por parte de la sociedad civil como por parte del gobierno mexicano tienen condiciones relativamente mejores que las de los campamentos que están establecidos de manera informal. Sin embargo, en muchos de ellos, aún así, no hay la posibilidad de guardar una sana distancia. Quizá de lavarse las manos sí, pero la sana distancia es impensable en esas condiciones, ¿no? Por otro lado, las condiciones de vida que están asociadas al proceso migratorio de estas personas dificultan su atención y dificultan el aislamiento de las personas afectadas y los contactos cercanos. Explico la segunda primero. Estos albergues en muchos casos no tienen la capacidad de, en caso de que se detecte un sintomático caso probable o un caso confirmado de COVID, no hay un sitio donde esta persona se pueda aislar, como señalan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o de la Secretaría de Salud de México. Entonces, en ese sentido, tendría que haber una preparación de en dónde se va a aislar a estas personas. Hay iniciativas en otros lugares, por ejemplo, me parece muy interesante lo que han estado haciendo en California para personas en situación de calle, donde se abren espacios especialmente, se rentan hoteles, se rentan cuartos de hotel para que en caso necesario estas personas tengan las condiciones de aislamiento. Hasta donde alcanza mi conocimiento, en México no hay una iniciativa así a nivel gubernamental todavía. Lo que hay son, otra vez por parte de organizaciones de la sociedad civil, esfuerzos de conseguir justamente esto, de rentar espacios donde se puedan aislar personas que dependen de contribuciones voluntarias, de personas individuales o de estos grupos de voluntarios. Por otra parte, la detección de las personas afectadas. Tenemos una serie de indicaciones de los síntomas que están circulando en los medios de comunicación y demás. Varios de nosotros hemos estado tratando de dar esta información a los responsables de albergues, pero no parece haber una política general por parte de la Secretaría de Salud mexicana de acudir a estos albergues con un protocolo de detección de personas afectadas. Y en ese caso, entonces, es posible que se escapen casos y que esos casos
a su vez no sean aislados, no sean tratados, tengan problemas en su propia salud y puedan resultar en la transmisión de infecciones. El cierre de las fronteras, que hace que los trámites se vayan atrasando, hace que estas personas estén más tiempo en los albergues y entonces aumenten estos riesgos. Como respuesta a eso, algunos albergues han tomado la decisión de cerrar la entrada a nuevas personas. Y entonces los que ya están adentro, digamos, los están manteniendo un poco como aislados, como en una especie de cuarentena, para que no llegue, digamos, la infección al interior del albergue. Esto está bien, es una medida que han tomado que es muy razonable, pero por otro lado, al mismo tiempo eso implica que personas que llegan nuevas ya no tienen un sitio en el que quedarse. Entonces se facilita la aparición de estos sitios informales, de esos campamentos en los cuales hay condiciones todavía peores, ¿no? Y luego, en todos estos pasos y procesos en los que las personas tratan de cruzar la frontera, no consiguen cruzarla, regresan y demás, lo que están generando son condiciones de movilidad aumentada, aunque sea en trayectos cortos y aunque no sea la movilidad que la persona deseaba. Entonces están habiendo otra vez múltiples contactos entre personas que pueden facilitar transmisiones. Esta situación además está en la frontera norte, pero también se estaría dando en la frontera sur en la medida en que también Guatemala, por lo menos, y Belice más recientemente, también han estado cerrando el paso en la frontera. Entonces, en las dos fronteras de México estamos teniendo esta situación de personas que están interrumpidas en su intención de movilidad y que por lo tanto están viviendo en condiciones que van a ser muy difícil que tengan los cuidados y la atención necesaria. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Primero, que nada, todas estas personas necesitan tener las condiciones en las que puedan seguir las recomendaciones que se están haciendo de sana distancia e higiene. Si no tienen las condiciones para hacerlo, no se les puede pedir que lo hagan, ¿no? Hay que garantizar también que haya condiciones para detección de casos y aislamiento cuando esto sea necesario, de los casos y de los contactos. Se requiere para esto que tanto las unidades de salud como otras áreas relacionadas con esto en las ciudades de la frontera de México cuenten con los recursos necesarios para la atención de personas migrantes. Y ahí creo que se vuelve muy importante otra vez estas relaciones entre el nivel nacional, los niveles estatales, los niveles locales y los dos lados de la frontera, porque si los recursos no llegan a donde tienen que llegar, que finalmente es el campo y estos sitios en la frontera donde se están viendo los mayores números de personas migrantes en estas condiciones, pues ahí es donde deberían de estar los recursos y donde se deberían de estar aplicando. Y finalmente, en futuros planes de preparación y respuesta, pues habrá que tener mucho mayor detalle de cuáles van a ser las acciones dirigidas a personas migrantes, a todos los diferentes tipos de personas migrantes y de preferencia incluyendo también a representantes de las personas migrantes en la preparación de estos planes, ya que pues ellos son quienes mejor conocen sus situaciones, sus necesidades y mejor podrán ayudar a responder a estas. Muchas gracias.